La Convención garantiza que los derechos humanos nos acompañen a lo largo de todo el ciclo de la vida. Julia Ferre, oficial de Asuntos Sociales, DESA, Naciones Unidas. Una convención complementaría la implementación y el seguimiento del MIPA, aportando una dimensión jurídica que permitiría transformar compromisos políticos en obligaciones más claras para los Estados, expone Julia Ferre en esta entrevista. Además señala que el objetivo de la convención es asegurar que todas las personas puedan envejecer con dignidad, igualdad y pleno reconocimiento de sus derechos, reforzando el MIPA, Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, dotándolo de una base jurídica más sólida y coherente. ¿Qué supone la Convención para las personas mayores y sus derechos? La Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores debe entenderse como el resultado de un proceso que se ha desarrollado en el ámbito del desarrollo y que también culminará en ese mismo espacio. Este proceso comenzó en 2002 en Madrid con la celebración de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en la que se adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, que en sus siglas llamamos MIPA, y que durante más de 20 años ha proporcionado un marco político sólido para orientar las políticas públicas en materia de envejecimiento a nivel global. En el marco de la implementación y el seguimiento del MIPA se estableció el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Derechos de las Personas Mayores, que permitió avanzar en el debate, identificar vacíos y construir consensos en torno a la posibilidad de una convención. Todo este trabajo nos ha llevado al día de hoy, en el que se está avanzando hacia un posible instrumento internacional sobre los derechos de las personas mayores, que de llegar a adoptarse pasará también por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Una convención complementaría la implementación y el seguimiento de MIPA, aportando una dimensión jurídica que permitiría transformar compromisos políticos en obligaciones más claras para los Estados. Además, la convención contribuiría a cerrar vacíos normativos que aún persisten en la protección de los derechos de las personas mayores. Permitiría también abordar el hecho de que en muchos ámbitos los derechos humanos de las personas mayores se encuentran dispersos en distintos instrumentos internacionales, lo que dificulta su viabilidad y una aplicación coherente. Para España, que fue anfitriona de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y que lidera en este tema, avanzar hacia una convención supone también consolidar en el derecho internacional muchos de los principios que ya se promueven desde la política pública nacional, reforzando su coherencia y su proyección a nivel global. Una palabra que defina la convención. No es sencillo resumir una convención en una sola palabra, pero si hay una que a mi juicio captura bien la esencia de este proyecto sería intergeneracional. Y lo es porque no se trata de un instrumento que afecte únicamente a un grupo concreto de la población, sino de un marco que nos concierne a todas las personas. Por supuesto, la convención es fundamental para quienes hoy son personas mayores, pero también protege a quienes aún no lo somos y que con el tiempo, ojalá, llegaremos a la vejez. Y en ese sentido garantiza que los derechos humanos nos acompañen a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Cómo se puede difundir la importancia de la Convención a la ciudadanía? La difusión de la Convención va a depender en gran medida del contexto nacional y de las realidades propias de cada país, porque cada país tiene sus propias prioridades, su manera de hablar del envejecimiento y su relación con las personas mayores, y eso debe reflejarse en cómo se comunica este instrumento. Un primer elemento clave es la participación social y comunitaria. Ninguna convención se convierte en realidad si no llega a las personas. Y esto implica involucrar a las organizaciones de personas mayores, a la sociedad civil, a los profesionales del sector, para que la convención no se quede en el plano institucional, sino que se apropie socialmente. Un segundo elemento es conectar la convención con los debates que ya forman parte de la agenda pública. Muchas veces hablamos del envejecimiento y de los derechos de las personas mayores como si fueran un tema aislado, un silo separado del resto de las políticas públicas. Sin embargo, están profundamente vinculados a cuestiones que hoy ocupan la agenda política y social
tanto a nivel nacional como internacional, como son los cuidados de larga duración, las pensiones, la accesibilidad, la digitalización, la soledad no deseada o la vivienda, entre otros muchos temas. Cuando la ciudadanía puede identificar cómo una convención podría reforzar derechos en estos ámbitos concretos y no solo como un ejercicio abstracto, su relevancia se vuelve mucho más tangible. Al mismo tiempo, la experiencia con otros instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, nos ha enseñado algo muy importante, y es que el reconocimiento de los derechos humanos es una parte de la historia. Es igualmente necesario realizar un esfuerzo para traducir estas normas jurídicas, una vez que estén redactadas y adoptadas, en medidas de políticas públicas que incidan de manera concreta en las condiciones de vida de las personas mayores. Y este debe seguir siendo un mensaje claro y una prioridad en cualquier esfuerzo de difusión. ¿Qué dificultades encontrará el proceso de redacción de la Convención? Como ocurre con cualquier tratado jurídico internacional, el proceso de redacción de la Convención plantea varios desafíos. El primero es lograr un consenso amplio entre estados con realidades muy distintas, tanto en términos demográficos como económicos como institucionales. Conciliar estas diferencias en un único texto es complejo, pero por otra parte es algo que forma parte de cualquier proceso multilateral. Un segundo desafío está relacionado con las obligaciones y con los recursos. Algunos estados expresan preocupación por los costes, la capacidad institucional o las implicaciones legales que puede conllevar una nueva convención. Encontrar un equilibrio entre ambición y viabilidad será, por lo tanto, un aspecto fundamental de la negociación. Y hay un tercer elemento que consideramos muy importante y es más de carácter político-institucional. Dado que el proceso de elaboración de la convención puede llevar tiempo, existe el riesgo de que se ralentice o se deje de lado el resto del trabajo en curso en materia de envejecimiento a nivel global. Y por ello es muy importante mantener los esfuerzos paralelos, incluido el seguimiento y la evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid. En este contexto, la quinta revisión y evaluación del plan, que conmemorará su 25º aniversario y que en Europa tendrá lugar en Alemania en septiembre del 2027, representa una oportunidad clave para sostener el impulso político y técnico mientras avanza la negociación de la Convención. ¿Qué nuevos derechos puede consagrar la Convención? En cuanto al contenido, se espera que la Convención incluya algunos nuevos derechos, pero también, y esto es muy importante, que precise, adapte y refuerce el contenido de derechos que ya existen, pero no en el contexto específico de la vejez. El objetivo es cerrar lagunas donde hoy las personas mayores quedan en la práctica menos protegidas. Un ejemplo claro es la discriminación por edad. La discriminación por edad no está reconocida de forma explícita en los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y esto dificulta su prevención y su sanción. La Convención puede aportar mayor claridad jurídica y establecer bases más sólidas para la protección frente a este tipo de discriminación. También son fundamentales los avances en materia de autonomía, capacidad jurídica, garantizando que las personas mayores puedan tomar sus propias decisiones con los apoyos necesarios cuando los requieran. La Convención puede también establecer estándares más claros en ámbitos como los cuidados de larga duración, la protección frente al maltrato y la negligencia, los cuidados paliativos. En todo caso, estos son solo algunos de los ejemplos del trabajo en curso y de los ámbitos donde una convención podría aportar mayor claridad y protección. En conjunto, el objetivo es asegurar que todas las personas puedan envejecer con dignidad e igualdad y pleno reconocimiento de sus derechos, complementando y reforzando el marco político que ya nos ofrece el MIPA y dotándolo de una base jurídica más sólida y coherente.